día de hoy tengo la oportunidad de poder compartir una porción, la porción de Mateo capítulo 21, versos 12 al 17, y vamos a leer la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 21, versos 12 al 17, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana a David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y bueno, la predicación del día de hoy la hemos, en realidad es una pregunta, el título, y es: ¿te es liviano las abominaciones que haces aquí? Ahora, la razón por la cual lo hemos titulado de la siguiente manera es porque rápidamente notamos de que el contexto es la purificación del templo, la limpieza del templo. Y este concepto del templo, este lugar, es un lugar del cual se va a hacer referencia a lo largo de todas las Escrituras. Y algo que nos vamos a dar cuenta es de que en el pasaje hay muchas referencias en el Antiguo Testamento. De hecho, vamos a ir a algunas de ellas, y es en donde podemos encontrar mucha información acerca de este lugar, el templo. Y si bien estamos en Mateo capítulo 21, versos 12 al 17, me gustaría que rápidamente pudiéramos ir a Ezequiel capítulo 8. ¿Por qué? Porque Ezequiel capítulo 8 vamos a darnos cuenta de que hay una visión que tiene Ezequiel acerca del templo, que es el lugar en donde Jesucristo ahora se encuentra, es el lugar en el cual Jesucristo va a hacer una purificación. Y nos vamos a dar cuenta que no es la primera vez, de hecho, que se están haciendo cosas incorrectas en el templo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento que hay varios momentos en los cuales esto sucede, y en Ezequiel capítulo 8 nos vamos a dar cuenta que Ezequiel transportaba a tener una visión. Y para mis hermanas que nos están acompañando en los estudios de los libros proféticos, han podido ver de que los libros proféticos no necesariamente tratan a hombres teniendo solamente visiones acerca del futuro y cataclismos, porque lamentablemente los libros proféticos a veces se han utilizado para alimentar mucho el morbo, pero en realidad hay mucha enseñanza práctica en los libros proféticos, mucha exhortación, de hecho, de temas que tienen que ver con cosas que estamos viviendo el día de hoy. Y una de las cosas que estaba pasando en el templo era la idolatría, el uso incorrecto del templo, y el verso 7 de la siguiente manera: y me llevó a la entrada del atrio. Está viendo Ezequiel esta visión del templo, dice: y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo, ¿quién le dijo? Jehová: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y vamos a darnos cuenta de que lo que ocurre en libros proféticos es que Dios está trayendo juicio por las prácticas incorrectas del pueblo de Israel. Hay pecado social, hay gente, hay líderes del pueblo oprimiendo al pueblo, hay ricos oprimiendo a pobres. Vamos a darnos cuenta que hay idolatría, muchísimas cosas. Y parte de las razones por las cuales Dios va a hacer juicio sobre la nación es porque habían ensuciado y pervertido su templo. Y de hecho, si nos vamos hasta el verso 16, dice de la siguiente manera: y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová,
y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 que sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, estaban al sol, postrándose hacia el norte, al oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Y pregunta que le hace Dios a Ezequiel y le dice, ¿es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Y vemos cómo Dios se siente indignado por la forma tan mundana y perversa en la cual han utilizado ese lugar en el cual Dios ha decidido utilizar para habitar y morar en medio de su pueblo. El templo, eso es lo que simboliza, el lugar que Dios ha decidido utilizar para morar en medio de su pueblo. Y de hecho, el Dios morando en medio de su pueblo es parte de las promesas que tenemos en Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué fue lo que se perdió en el jardín del Edén? Se perdió la comunión con Dios. Y entonces, ¿de qué forma Dios ha decidido en el Antiguo Testamento morar en medio de su templo? Bueno, morar en medio de su pueblo por medio de un templo. Y ahora Jesucristo está entrando a la ciudad santa, Jerusalén, está unos cuantos días crucificado. De hecho, esto ocurre muy probablemente en el día lunes. La entrada triunfal ocurre el día domingo. Eso lo sabemos por el Evangelio de Marcos. Nos ayuda a hacer una cronología un poco exacta acerca de la última semana. Y nos vamos a dar cuenta de que en este día lunes el Señor entra, va a limpiar el templo, aquel lugar en el cual Dios había decidido morar en medio de su pueblo. Dios había decidido utilizar ese lugar y una vez más está siendo utilizado de forma perversa. Así que primeros versos 12 y 13, vamos a ver justamente esto. El Señor limpia el templo y vamos a seguir viendo referencias del Antiguo Testamento a medida que avanzamos. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, día lunes, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, uno dice, ¿qué son todas estas cosas que aparecen aquí? ¿Por qué vemos esta faceta? A lo mejor algunos podrían considerar un poco agresiva del Señor Jesús. Nosotros no vemos a lo largo de todos los evangelios un Jesús que actúa de esta manera. O sea, vemos de que entra al templo, tira las mesas, abre las puertas, lo podemos incluso hasta imaginar a lo mejor creando un poquito de caos, ¿no? en todo el ambiente que había en medio del templo y un poquito de caos en medio del templo y uno dice, pero ¿qué pasa con Jesús? ¿Por qué Jesús actúa de esta manera? ¿Qué es lo que él está viendo que está sucediendo aquí que le causa tanto conflicto al Señor, al Maestro? Y las cosas que podemos encontrar aquí nos dan una idea de que ahora dice, entra al templo, volcó las mesas de los cambistas. Primera pregunta, ¿por qué hay cambistas? No sé si todos nos ubicamos en esta palabra, cambistas. Por ejemplo, si yo voy a viajar, pues necesito conseguir de la moneda del país al cual voy a ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a Estados Unidos, en el aeropuerto cuando llegue voy a cambiar mis pesos por dólares para que entonces, cuando llegue a Estados Unidos, tenga efectivo o, bueno, si tienes tarjeta de crédito, pues no harás el cambio, ¿no? Pero por lo general uno procura siempre tener efectivo. Ahora, ¿qué hacen cambistas en medio del templo? ¿Para qué se necesitan cambistas en medio del templo? Lo que sucede es de que en los tiempos de Jesús la moneda que circulaba era la moneda que tenía la figura de César en ella. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en el contexto? Cuando la gente llegaba, ¿para qué se llegaba al templo? Bueno, se llegaba por lo general para ofrecer sacrificios. Recordemos, estamos en la última semana y ¿qué está cerca? Está cerca la Pascua. Entonces están llegando judíos de distintos lugares, de distintas partes. Hay gente que está entrando al templo, hay gente que va a hacer también sus sacrificios, porque no solamente hay sacrificios por pecado, también hay sacrificios para hacer adoración a Dios. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento como holocaustos. Son sacrificios de adoración, no necesariamente por el pecado.
Entonces, si alguien viene de afuera, ¿qué tipo de moneda traía? Bueno, la moneda que tiene el rostro ¿de quién? De César. Y no siempre puedes llevar un animalito contigo. O a lo mejor, aunque llevaras el animalito, el sacerdote te podía decir, oye, el sacrificio que trajiste no es a como Dios lo manda. Entonces, ¿qué te hacían hacer? Compra otro sacrificio. Aquí tenemos la tienda donde venden los sacrificios para que entonces puedas comprar un sacrificio a Jehová. Pero aparte que tienes que comprar un sacrificio, porque a lo mejor el animalito que llevabas, te dicen, ese no aplica, dices, no puedes comprar con la moneda que tiene el rostro, ¿de quién? De César. ¿Por qué? Porque este es el templo santo de Dios. Así que compra moneda del templo para que entonces puedas conseguir tu sacrificio y entonces puedas hacer tu holocausto, perdón por el pecado, etcétera. Podemos ver el negocio que había aquí. De hecho, muy probablemente el negocio lo dirigían los sacerdotes, los saduceos. Se dan cuenta que a ellos los encontramos varias veces en los evangelios y ellos tenían todo este negocio. Los saduceos eran aristócratas, personas de clase alta, incluso tenían mucha relación con los romanos, y vemos cómo tienen todo este negocio de sacrificios dentro del templo. Por eso vemos de que dice, y las sillas que vendían, de los que vendían palomas. Levítico capítulo 5, verso 7 dice, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos. Las palomas eran los sacrificios que hacían los pobres. ¿Por qué? Porque no tenían a lo mejor para un corderito, para un macho cabrío. Entonces compraban una paloma, un animal un poquito más pequeño, más barato, y lo puedes conseguir en el templo. Al tipo de cambio que te pusieran, y muy probablemente te iban a hacer comprar un sacrificio porque ese era el negocio dentro del templo. Verso 13 dice, y les dijo, escrito está, o sea, la razón por la cual Jesucristo va a limpiar el templo de todo este negocio que tenían los saduceos, dice, mi casa, casa de oración, será llamada. Y el maestro está haciendo referencia a los libros proféticos, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta a qué me refiero cuando les digo que los libros proféticos traen mucha enseñanza. No es simplemente hombres viendo al futuro de cataclismos y cosas así. Es una enseñanza directa al pueblo. Ahora, Isaías capítulo 56, versos 6 al 7 es el contexto que está el Señor citando. Dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Está hablando de los gentiles, personas fuera de Israel, personas que quieren venir a alabar al Dios verdadero, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Cuando los extranjeros se circuncidaban, no se circuncidaban para entonces hacer un cambio étnico. O sea, no es que ellos entraran en pacto con Dios porque eran mexicanos y ahora se hacen israelitas. Es porque la circuncisión era la muestra, la identificación de que estaban entrando en pacto con Dios. Decían, yo quiero estar en pacto, en relación con el Dios de Israel. Dice, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, que es en donde está su templo, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y lo que el Señor está diciendo, mi templo no es para estar haciendo estos negocios sucios, mi templo es para que mi gente venga y me adore, para que aquí la gente ore a mí, clame a mí. Este es el propósito de mi templo. Yo he decidido habitar en medio de los que son míos. Ahora, interesante que en el contexto de Isaías estaba, y no solamente de Isaías, de Ezequiel, de Amós, y si han visto algunos de los estudios de libros proféticos, hemos visto cómo los líderes religiosos estaban pervirtiendo la adoración del pueblo. Miren lo que sigue diciendo Isaías, dice Jehová el Señor,
El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a adorad. Y ahora dice, sus atalayas son ciegos. Los atalayas son los hombres que estaban encargados de estar en las murallas para observar si había peligro que se acercaba o se avecinaba a la ciudad. Está hablando de las personas que estaban sobreviviendo sobre Israel. Aquellos que están sobreviviendo sobre Israel, dice, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Los pastores, está hablando de los pastores de Israel, de los líderes de Israel, mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Entonces, vemos cómo esto era algo que ya había ocurrido en Israel, líderes llevando el pueblo a la idolatría, a la perversión, no buscando la justicia, pervirtiendo el derecho. Y vemos que Jesucristo cita a Isaías diciéndole, mi casa debería ser llamada casa de oración, el lugar en donde vienen todas las naciones y los pueblos y se reúnen para adorarme. Pero ¿qué estaba pasando en el contexto de Isaías? Los que estaban encargados de sobrever sobre Israel no estaban guiando al pueblo correctamente, y por eso también le dicen los pastores. No hace referencia a los pastores de la iglesia, ¿no? Sino pastores era el término que se utilizaba para hacer referencia en el contexto de los libros proféticos a los líderes de Israel. Y luego les dice, mas vosotros, o sea, el lugar santo de Dios, lo habéis hecho cueva de ladrones. Y ahora el Señor va a citar Jeremías. ¿Se dan cuenta? Sigue citando libros proféticos. Sigue citando ese mismo contexto de perversión que había en medio del pueblo porque los líderes no estaban cuidando esto, el lugar santo de Dios. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Está hablando del templo de Dios, el lugar en donde es invocado el nombre de Dios. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora, ¿qué es lo que les está diciendo Dios? Ok, ustedes están confiados. Ustedes tienen el templo, y como tienen el templo, ustedes dicen, el Señor está conmigo. Si tenemos el templo, entonces nosotros estamos bien, porque el templo simboliza el lugar donde Dios ha decidido morar en medio de su pueblo. Así que Dios está con nosotros, porque tenemos el templo. Y en Jeremías, en libros proféticos, Dios le dice al pueblo, ustedes han ocupado mi templo como cueva de ladrones, dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. Si nosotros vamos, panorama del Antiguo Testamento, Jeremías está citando Josué capítulo 18. El primer lugar que Dios utilizó para poner su tabernáculo es Silo. Y adivinen qué ocurrió en Silo. Bueno, Josué 18:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque ya habían conquistado gran parte de la tierra y dicen, ok, este va a ser el lugar en donde va a estar el tabernáculo de Dios. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Habían conquistado parte de Israel. Y dice, 1 Samuel 4:4 dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, si recuerdan el contexto de lo que está sucediendo aquí en 1 Samuel 4:4, los hijos de Eli, ¿eran buenos sacerdotes o malos sacerdotes? Eran perversos. De hecho, dice la Escritura que los hijos de Eli se acostaban con las mujeres y
sustraían de los sacrificios, estaban haciendo las cosas mal. Ahora, ¿qué hace el pueblo de Israel? Va a pelear contra sus enemigos, contra los filisteos, y dijeron, que Dios esté con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Traigamos el arca del pacto de Silo, porque si nosotros tenemos el arca del pacto, el lugar en donde Dios ha decidido morar, entonces nuestros enemigos no nos van a poder hacer frente. Y lo que Dios hizo fue que los entregó en medio de sus enemigos para juicio de ellos. Dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. O sea, se murieron los que estaban haciendo perversiones y Dios humilló a su pueblo por haber cometido pecado. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está citando esos pasajes en donde dice, no crean que porque esté el templo aquí, todo está bien entre ustedes. Dios ya los ha entregado en medio de sus enemigos porque ustedes pervirtieron mi lugar santo. Ahora uno dice, bueno, ¿para qué hablar tanto del templo? Nosotros estamos en una iglesia, no es lo mismo que el templo de Jerusalén. A veces se utiliza también este pasaje para hablar un poquito, a lo mejor, bueno, hay iglesias donde de repente, digamos, hay ciertas, por ejemplo, tenemos la tiendita, ¿no? Y se utiliza a veces para recaudar dinero para los misioneros, para cosas de la iglesia, y a veces se cree que el pasaje tendría una aplicación más por este lado, pero ¿saben algo? El problema que estaba ocurriendo aquí es que los sacerdotes estaban haciendo del lugar santo de Dios un lugar de negocio, que no es el caso de acá. O sea, aquí más bien se está utilizando para la obra de Dios. Pero el detalle está en que el Nuevo Testamento ya no nos habla de un templo como el templo de Jerusalén. De hecho, nosotros no nos reunimos ahí. Nosotros tenemos este lugar, que es un lugar en el cual nos reunimos como parte del cuerpo de Cristo, pero no es lo mismo que era el templo, porque ahora nos vamos a dar cuenta de que en el Nuevo Testamento el templo ya no es un lugar, el templo son personas. Y acompáñenme conmigo a Juan capítulo 2. Porque en los evangelios nos vamos a dar cuenta de que hay otra porción de las escrituras, hay otra porción de los evangelios, aquí Juan capítulo 2, que va a hablar de algo muy parecido, si no es el mismo, que nos narra Mateo capítulo 21. Lo que ocurre en Juan capítulo 2 es posible que sea una segunda purificación del templo. De hecho, es probable que sea la primera purificación del templo que Jesucristo hace al principio de su ministerio. Hay cierto debate de si es el mismo evento de Mateo capítulo 21 o es una primera purificación del templo, ya que los evangelios no necesariamente son cronológicos, sino temáticos. Pero independientemente de eso, la situación es la misma. El Señor está entrando a limpiar el templo porque el templo estaba sucio, el templo estaba pervertido. Y notemos qué es lo que Jesucristo va a decir acerca del templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? El contexto es muy parecido. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Lo mismo, este negocio. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y luego dice el Señor, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, citando Salmos 69, 9. Un salmo donde David está diciendo, mis enemigos, dice, voy a leerlo, dice, extraño ha sido para mis hermanos, extraño he sido yo, dice el salmista, para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Ahora, ¿por qué está diciendo que ha venido a ser un desconocido para su misma familia? Porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos, está hablando de cuando la gente hablaba con desdén contra él, o sea, cuando hablaban insultos. Y los denuestos, los insultos,
de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El salmista está diciendo, yo he sentido un celo por ti, Señor. Dice, verso 10, lloré afligido con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Y los discípulos se acordaron que esto estaba en el Salmo, y cuando vieron el actuar de Jesús limpiando el templo, quitando a los cambistas, sacando a estas personas que estaban haciendo negocio, dijeron, a lo mejor no sé cuántas veces habían visto a Jesús actuar de esa manera, pero cuando vieron a Jesucristo con ese celo, ese furor por el templo de Dios, por la casa de su Padre, dijeron, bueno, es que en las Escrituras dice, el celo de tu casa me consume. Si hay algo de lo cual podemos estar claros en cuanto a la actitud que Jesucristo tiene sobre el templo, es que Dios va a actuar con celo cuando su santidad es violentada. El lugar santo de Dios estaba siendo ensuciado, y vemos en la persona de Cristo la manifestación de ese celo. Estás echando fuera todo eso que corrompe. Ahora, en esta misma porción de Juan capítulo 2, nótese lo que Jesucristo va a decir acerca del templo, porque creo yo que esto es lo que nos debería llevar a meditar en esta mañana, y lo digo con temor y temblor, porque creo que esta es una exhortación para todos. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ya que tú vienes al templo y haces todo este desorden, ¿qué señal das para mostrar que tienes autoridad? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, ¿Jesucristo alguna vez erigió ese templo en 3 días? Nótese lo que va a decir posteriormente. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuál es el templo? Primeramente, el templo es Cristo. Y aparte que el templo es Cristo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso en innumerables ocasiones vamos a encontrar en el Nuevo Testamento de que si nosotros pecamos, estamos pecando contra el templo de Dios. Nótese lo que dice Primera de Corintios, la forma en la cual lo explica Pablo, Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde moraba antes Dios? Sí, en el templo, específicamente en el lugar santísimo. Ahí se ponía la presencia de Dios. Ahora ya no es Dios con nosotros, sino es Dios en nosotros. Y nótese lo que Pablo va a decir. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y yo creo que ver la actitud de Jesucristo, de cómo limpia el templo, de cómo saca toda ese negocio perverso, más bien nos debería llevar a pensar el celo que Dios siente por su templo, por su iglesia, por aquello que ha sido comprado por el precio de la sangre de Cristo. Ahí dice 1 Corintios 3, 19 y 20, 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué es lo que sucede? El velo del templo se rasga. Dios ya no mora ahí. De hecho, en los libros proféticos, ¿qué es lo que pasa? En Ezequiel tiene una visión y la gloria de Dios deja el templo. ¿Por qué? Porque habían perversiones. Y Cristo muere en la cruz y el velo es rasgado y Dios no mora ya en ese templo, porque ahora el templo de Dios es su iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y el ver el celo de Jesús, una vez más, nos debe llevar a pensar en ese celo de Dios, es el celo que Dios tiene por aquello que es su templo.
No os unáis en yugo desigual, dice también Pablo, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Y qué vio Ezequiel? ¿Qué había en el templo de Dios? Ídolos. ¿Y qué hay hoy en día en el templo de Dios que es su iglesia? A veces somos duros con el pueblo de Israel y decimos, sí, Israel esto, ¿cómo es posible que Israel haya visto los milagros? ¿Cómo es posible que Israel aquello, lo otro? ¿Y qué hay hoy en día en el templo de Dios? ¿Qué hay hoy en día en el cuerpo de Cristo que es su iglesia? ¿No hay ídolos? ¿Materialismo? ¿Egocentrismo? ¿Vanidad? Con temor lo digo porque Dios puede mostrar su celo sobre nosotros y cuidado el que va contra el templo de Dios, porque dice la Escritura, Dios lo destruirá a él. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, no se trata simplemente de ver de que Jesucristo vuelca las mesas, se trata de saber incluso cuál es hoy en día el templo y que nosotros somos el templo y que ese celo también Dios lo tiene por su iglesia. Vamos a darnos cuenta que posterior a esto Jesucristo va a enseñar y también va a hacer algunos milagros en medio del templo y dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y si hay algo que podemos ver acerca de los milagros de Jesús, o sea, cuál es el propósito de los milagros, es confirmar su autoridad. El Señor ha venido a limpiar el templo porque se está pervirtiendo y ahora va a confirmar su autoridad. Mateo capítulo 12, versos 27 al 28 dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quien los echan vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Para qué servían los milagros? El reino de Dios ha venido. El rey ha venido. Y al oír Juan en la cárcel, Mateo 11 dice, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, nosotros ya pasamos por aquí, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Dice Juan el Bautista. No sé si recuerdan esta predicación. Predicó nuestro hermano Joe acerca de esto. ¿Por qué Juan manda a preguntar esto? Porque él tenía dudas. ¿Verdaderamente Jesucristo es el Mesías? Se supone que el Mesías ha venido y yo que soy su heraldo, yo soy el que he venido a anunciar sobre Cristo, Juan el Bautista, estoy en la cárcel. ¿Verdaderamente es él o no es él? Y Jesucristo dice, respondiendo Jesús les dijo, oíd y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesucristo a Juan? Juan, ¿ves todo esto que está ocurriendo aquí? Esto confirma de que yo soy el que había de venir. Entonces Jesucristo está haciendo milagros en el templo, ha limpiado el templo, está mostrando su poder, está enseñando la palabra a su pueblo y los milagros servían para eso, para confirmar la identidad del Mesías. De hecho, Nicodemo dijo en Juan 3 del 1 al 2, leamos, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué sabían los líderes religiosos? Dios estaba con él. Nicodemo era fariseo y Jesucristo, aparte que hizo lo que hizo, empieza a hacer señales. ¿Qué debía eso de alguna manera mostrar? Yo soy el dueño del templo. Yo tengo derecho para hacer esto. El detalle está en que a pesar de lo que Jesucristo va a mostrar acerca de sí mismo,
parecía como que los líderes religiosos no estaban viendo los milagros, no estaban viendo a los cojos que se levantaban, no estaban viendo a los ciegos que ahora podían ver. Y eso creo que nos provoca la siguiente pregunta. ¿Puede Dios estarme hablando claramente y aún así yo responder rebeldemente? Ellos estaban viendo milagros. Y yo no sé cuántas veces en tu caso, yo en mi caso muchísimas veces, de Señor, si a lo mejor yo hubiera estado como con tu pueblo, ¿no? Viendo que el mar se abría en dos, a lo mejor yo tendría más fe en ti o más confianza en ti. A lo mejor si yo hubiera visto los milagros o hubiera pasado por X, Y, Z cosa, a lo mejor tendría más fe o confiaría más o escucharía más tu voz. Pero yo creo que este tipo de cosas nos muestran de que los milagros no cambian a un corazón rebelde. Ahora, no me refiero, cuando digo un milagro no cambia un corazón rebelde, me refiero a que una manifestación de algo sobrenatural no necesariamente cambia un corazón rebelde, porque en sí el nuevo nacimiento del hombre es un milagro en sí. Pero no cualquier milagro, solamente ese milagro en especial, de que el hombre nazca de nuevo, puede provocar un corazón diferente delante de Dios, un corazón que cuando escucha la exhortación de Dios, responde al llamado de Dios. Y posterior a esto nos vamos a dar cuenta que versos siguientes Jesucristo confirma su autoridad. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Y qué es esto de Hosana al Hijo de David? Estaban reconociendo que Jesucristo es el Mesías. Mateo 21, la entrada triunfal, se predicó domingo pasado. Dice, la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y esto es una cita del Salmo 118. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eso es lo que estaban diciendo ahí. Hosana, Hoshiachna. El Hoshiach es salva y Nah es como una súplica. Ahora te lo suplicamos, Señor, sálvanos. El que estaba entrando, en la entrada triunfal, era el Salvador. Ahora, hay algo muy interesante en cuanto a la fecha de la entrada triunfal. Porque la entrada triunfal, ya dijimos, se da el día domingo. Y a los que todos están aclamando, diciendo, Señor, sálvanos ahora, Hoshiachna, ese mismo que estaba entrando el 10 de Nisán. Y el 10 de Nisán, si nosotros leemos Éxodo, vamos a darnos cuenta que era el día que se seleccionaba el cordero para el sacrificio. El que estaba entrando, esa entrada triunfal, sálvanos, Señor, era el cordero para el sacrificio. El mismo día que se seleccionaba el cordero. Y ese mismo cordero es el que ahora está limpiando su templo porque ha sido ensuciado, que ahora ya no es un lugar en Jerusalén, sino que es su iglesia. Y le dijeron los líderes religiosos, porque una vez más, esos milagros no cambiaron su corazón. ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y el Señor ahí lo que les está citando las Escrituras, les está citando el Salmo 8:2. Les está diciendo, bueno, el Salmo dice de la siguiente manera, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. La razón por la cual sale diferente es porque lo que Jesucristo está diciendo es tomado de la Septuaginta. Dice, ahora, Salmo 2, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué les está citando el Señor? Les está citando ¿escuchan a esos que cantan? Esos que cantan son los que han sido puestos por Dios para callar al enemigo y al vengativo. Les está dando una bofetada con guante blanco a los líderes religiosos. Les está diciendo, cállense la boca. Yo soy aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. De hecho, eso es algo que Jesucristo va a estar haciendo toda la última semana de la pasión.
Está yendo a la ciudad, volviendo a Betania, yendo a la ciudad, volviendo a Betania, que está al oriente de Jerusalén. Ahora, yo creo que ver la actitud de los líderes religiosos ante Jesús nos recuerdan lo que dice Juan capítulo 3. Después de que Jesucristo tiene esa plática con Nicodemo, el evangelista Juan dice de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor muestra celo por aquello que le pertenece. Nosotros somos su pueblo, somos su iglesia. Dios ha decidido venir a morar en medio de nosotros por la obra de su Espíritu. Dios morando en nosotros es parte de las promesas que tantos hombres y mujeres de Dios estuvieron esperando a lo largo del Antiguo Testamento y ahora se cumple en nosotros. Y mis hermanos, hoy en día en el mundo se ofrecen tantas cosas que ciertamente están ensuciando a su iglesia, están ensuciando su templo, el lugar en el cual Dios ha decidido morar. Y cuando pensamos en inmoralidad, como que a lo mejor inmediatamente pensamos en pecado sexual, pero no solamente pecado sexual en medio de su iglesia. A veces es la envidia, a veces puede ser la avaricia, falta de perdón, tantas cosas. Y a lo mejor cosas que estamos dejando pasar, cada quien sabrá qué es. Pero el punto es, hemos visto cómo el Maestro, el Señor, actúa con celo cuando su templo es violentado. Y nosotros somos ese templo. Debo vivir en santidad, sabiendo que ahora soy templo del Espíritu y que Dios guarda con celo aquello que le pertenece. Es lo que leímos cuando Pablo les está hablando a los corintios, una iglesia con muchísimos dones, con muchísimas bondades, pero que había pecado en medio de ellos. Y una vez más lo digo con temor y temblor, porque créanme, cuando uno le toca predicar de algo, yo creo que nos puede llegar a pasar como a Pedro, cuando Pedro está diciendo, Señor, nunca te voy a negar. Y luego el Señor le dice a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, a ver si es cierto que eres tan fiel. Y el llamado que yo creo que el Señor nos está haciendo en esta mañana es, hay cosas que el mundo está impulsando para que se metan a la iglesia, para contaminar el templo. Y si nosotros no cuidamos el templo de Dios, que no es un lugar geográfico, es Dios en nosotros, dice la palabra de Dios, Dios va a actuar con celo. Debo abandonar todas aquellas prácticas que ensucian y profanan el templo que Cristo compró con su sangre. Y Hebreos habla de aquel que persiste en pecado como aquel que tiene en poco o pisotea la sangre de Cristo. Y que pensemos en eso, que veamos esta purificación del templo, no simplemente como el Señor, estaban haciendo negocios, entonces está limpiando, es el Señor actuando de esa manera siempre que ve que su lugar santo está siendo profanado. Y tenemos que entender de que ahora nosotros, por la obra de Cristo, hemos venido a ser tierra santa. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que haya hablado, el que haya enseñado, que no haya sido un hombre, y que nuestros corazones estén atentos, Señor, en ver cómo tú actúas cada vez que tu santidad es profanada y violentada. Ayúdanos a andar con temor y temblor delante de ti, no temor, Señor, porque tú seas malo, sino temor porque reconocemos nuestro pecado delante de ti, Señor.
Como Isaías cuando ve tu gloria y dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo con labios inmundos. Porque al ver tu infinita majestad, nuestra condición, Señor, de pecado se manifiesta. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que si hay algo que a lo mejor está ahí, que estamos aferrándonos a ello, Señor, lo dejemos ir, reconociendo que tú nos estás llamando a vivir en santidad, a ser un lugar limpio, Señor, en el cual tú habitas. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.